Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Qué privilegio poder estar nuevamente en la casa del Señor para hablar de las cosas de Dios y venir a su casa con reverencia y entendiendo que Él está en medio de su pueblo. Sabe que durante todo este año hemos estado hablando, según la visión que Dios ha puesto en nuestros pastores, acerca de esa búsqueda de santidad, ¿no? Ese camino de santidad, de una vida de santidad, porque Dios es un Dios santo y santo 3 veces santo. Y durante todo este año hemos visto distintos ejemplos de santidad. De hecho, si no estoy mal, el pastor compartió con nosotros una serie de varios personajes que decidieron vivir en santidad a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones y de las aflicciones por las cuales pasaron. Pero hoy quiero compartir con ustedes un enfoque distinto. Y yo quiero que abras tu Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 32, y regálame un amén cuando lo tengas allí. Amén. Éxodo capítulo 32, del 1 al 9. Amén. Leemos la palabra del Señor bajo su bendición. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Por favor, marque este pasaje. Y en esta porción bíblica vamos a desarrollar nuestro mensaje de esta noche. Pero antes vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor para pedir su dirección. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra. Te bendecimos, Señor. Te hemos alabado, hemos adorado, Señor, y hemos reconocido que fuera de ti nada somos. Y hoy venimos, Señor, a rendirnos. Y queremos, Señor, darte la gloria y la honra y reconocer que sin ti nada somos. Padre, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu dirección. E imploramos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor, porque nuestro corazón está dispuesto a recibir tu palabra. Por eso, Señor, háblanos hoy y que tu palabra pueda tocar la fibra de nuestro corazón y seamos edificados en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y como decía,
Hemos visto muchos personajes que han sido ejemplo de una vida de santidad, pero hoy yo quiero compartir un ejemplo diferente. El título de nuestro mensaje es Un mal ejemplo de santidad. Y una de las verdades que tenemos y que sabemos es que vivimos en un mundo que cada vez más nos va empujando, o quiere empujarnos, mejor dicho, a separarnos de esa comunión con Dios, de esa vida que camina o que quiere, que ha decidido vivir en santidad. Las pocas luces de moralidad y de justicia, la corrupción que cada vez es mayor y se profundiza en distintos lugares, cómo se va deteriorando nuestra sociedad, cómo Satanás, sus demonios, el pecado, la maldad están haciendo de las suyas, no de las suyas, de las de ellos. Y están destruyendo cada vez más la sociedad como la conocemos. Pero mientras nosotros estamos en este mundo, debemos recordar que somos peregrinos y extranjeros, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, que no pertenecemos a acá y no debemos dejarnos dominar por las situaciones que vivimos, por las situaciones a las cuales estamos expuestos, sino que debemos proseguir en ese camino que quiere agradar a Dios, en ese camino de santidad. Siempre debemos tener presente en nuestro caminar como cristianos que Dios nos protege, Dios nos guarda, Dios está con nosotros y nos acompaña, pero quiero que se fije en tu corazón y en tu mente esta frase: Dios no comparte su gloria con nadie ni negocia su santidad. Dios no comparte su gloria con nadie ni negocia su santidad. Y teniendo este pasaje de Éxodo 32, quizás tú recuerdas haber visto una película en Semana Santa acerca de eso, de este pasaje, o quizás se llama Moisés o los 10 mandamientos, ¿cierto? Quizás lo viste por allí. ¿Ah? O quizás hojeando tu Biblia te encontraste con este pasaje y lo leíste, lo escuchaste en alguna oportunidad. Pero lo que podemos ver es que tenemos un ejemplo de una nación, de un pueblo que no estaba afinado con el Dios que profesaban creer, con el Dios que había hecho grandes proezas en medio de ellos. Era un pueblo fuerte, era un pueblo grande, era un pueblo que se multiplicó estando en esclavitud. Pero una característica muy particular de este pueblo es que era débil en sus convicciones. ¿Sí? Una persona cuando es débil en sus convicciones es como la onda del mar, ¿sí o no? Es inestable. Es una persona con problemas, con conflictos, porque no está firme en sus convicciones. Y así era este Israel. ¿Será que hoy día hay cristianos así? Que son débiles en sus convicciones, que hoy sí quiero caminar en santidad, pero quizá mañana no mucho. O vine el domingo y estoy inyectado de espiritualidad y entonces ya cuando comienza el lunes y me encuentro con ese jefe en el trabajo, como que no estoy muy bien andando con Dios allí. ¿Será que hay cristianos que piensan que con solo migajas de espiritualidad pueden vivir agradando a Dios? En este sentido, el Israel de este pasaje es un muy mal ejemplo de santidad. Un ejemplo que no podemos seguir. Sí, era un pueblo duro, era un pueblo terco de corazón, duro de cerviz. Pero pretendió mezclar la adoración a Dios con idolatría. Pretendió quizás vivir una experiencia religiosa y necesitaba la manifestación de una imagen, de algo, de una escultura, algo allí, para poder rendir adoración. Y hoy quiero compartir 3 cualidades de este muy mal ejemplo de santidad y que lo llevaron a la destrucción. Y vamos a ver cómo
Dios determinó algo sobre ellos y cómo la oración de un intercesor pudo cambiar su situación. En primer lugar, Israel tuvo una actitud impaciente. Si tú sigues conmigo, Éxodo 32, el versículo 1 y 2, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos. Los fieles del pueblo de Dios, amado Israel, estaban preocupados porque Moisés no estaba. ¿Qué le habrá pasado a este hombre? Y me llama la atención que ellos hicieron referencia y dicen, Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Como que no estaba muy claro, se les olvidó quién era Moisés. Dice un autor que quizás no estaban de una vez rechazando a Dios en este momento, pero sí estaban olvidándose quién había hecho grandes cosas en la vida de ellos. Quién los había libertado de las cadenas de esclavitud de Egipto. Quién los había sacado de esa nación que los esclavizaba y los atormentaba. Y que a pesar de vivir en esa condición, Dios les permitió multiplicarse, crecer. Se habían olvidado de Dios y fueron impacientes. ¿Dónde estaría Moisés? ¿Qué pasaría con él? Resulta que la impaciencia nos lleva a cometer grandes errores. La impaciencia no es una buena compañía, mi hermano. Tenemos que aprender a esperar en Dios, como lo vamos a ver en el siguiente video. La paciencia es la virtud por la cual se sabe sufrir y tolerar los infortunios y adversidades con fortaleza, sin lamentarse. También significa ser capaz de esperar con serenidad lo que tarda en llegar. Vivimos en un mundo frenético. El avance de la tecnología y el progreso de las comunicaciones nos han traído enormes beneficios y comodidades. Sin embargo, nos han hecho olvidar la paciencia y la serenidad. Hoy todo es urgente. Te estuve esperando 15 minutos y no llegaste. ¿Dónde te has metido? ¿Por qué no me avisaste inmediatamente? Date prisa. ¿Qué estás esperando? Al grano. Por estas circunstancias, es importante que se aprenda a formar la virtud de la paciencia desde el seno familiar. Las dificultades cotidianas vividas con amor y paciencia nos ayudan a prepararnos para la venida del reino de Dios. Cuando el niño pequeño llora, cuando el adolescente es rebelde, cuando la hija es respondona, cuando la esposa grita, cuando el marido se enoja, cuando el abuelo chochea, cuando otra vez han dejado entrar al perro en la casa y ha llenado todo de pelos. Nos llevamos las manos a la cara y exclamamos, Señor, dame paciencia. Es cierto, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo y debemos pedirlo constantemente. Esta virtud es la primera perfección de la caridad, como dice Pablo.
La impaciencia es un elemento del fruto, la paciencia, perdón, es un elemento del fruto del Espíritu. Y lo que es contrario a ella es la impaciencia, que es una mala compañía en momentos de incertidumbre. Porque cada vez que somos o que tenemos una actitud impaciente, metemos la de caminar, metemos la pata. Las cosas se salen de control, las consecuencias son desastrosas para nosotros y para los que están cerca de nosotros. Por ser impacientes, cometemos muchos errores, hermano. Como el pueblo de Israel. Te invito a que abras tu Biblia allí mismo en el Salmo 106, versículo 13, 14, rápidamente. Salmo 106, y puedes marcarlo también. Dice el versículo 13. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. El Salmo 106 nos hace un resumen completo de cómo Israel se rebeló contra Dios y pecó, ofendió el nombre del Señor. ¿Cuántas veces por no saber esperar en el tiempo de Dios nos equivocamos, hermano? Por no saber esperar en Dios, Israel animó a Aarón a que le realizara dioses. ¿Qué pasó con Moisés? Queremos a alguien aquí que nos represente, queremos un Dios. Por nosotros no saber esperar, es posible que también lo hagamos. Por no saber esperar, pecamos usando el sexo de forma inadecuada, fuera del matrimonio. Por no saber esperar, tomamos las peores decisiones. Por no saber esperar, nos relacionamos con personas que no debemos. Por no saber esperar, nos unimos en relaciones interpersonales que no nos convienen y que no edifican. Por no saber esperar en el tiempo de Dios, cometemos un error y otro tras otro. Y viene ruina a nuestras vidas. Nos adelantamos y queremos controlar el rumbo y las decisiones de nuestras vidas. Y Dios permite esto para que nos demos cuenta, en medio del sufrimiento, por no saber esperar en Dios, que debemos aprender a esperar en Él. Porque no hay otra forma. La impaciencia contagia a otros a cometer errores. El pueblo de Israel persuadió a Aarón: mira, tu hermano no está, haznos unos dioses. Y Aarón cayó. Por no saber esperar y por no tener ese entendimiento de las cosas santas delante de Dios, de lo que es una vida de santidad, Aarón consintió eso. Esperamos de Aarón una actitud de: un momento, esto no es lo que le agrada a Dios, hay que corregirlo. Esto que ustedes están pidiendo es incorrecto y ofende a nuestro Dios, que nos sacó de la tierra de Egipto. Yo no voy a hacer eso. Y yo creo que el Señor nos está llamando y nos está empujando a que si hay algunas cosas que están interrumpiendo nuestra comunión con Dios, que están impidiendo que caminemos en ese camino de santidad pura delante de Él, tenemos que corregirlo. Eso es lo que Dios me está hablando a mí. A veces prestamos atención a las voces equivocadas, como hizo Aarón. En vez de darnos consejos, a esas voces que esperamos, pues, un consejo para que edifique nuestras vidas, un consejo que se ajuste a la palabra de Dios, no. Escuchamos las voces que nos dicen todo lo contrario. Escuchamos cosas que quieren interrumpir nuestra comunión con Dios y nos alejan de Dios, y las hacemos ley en nuestra vida. Tomamos más valor a esa voz del amigo que consiente en mi pecado que al consejo de un hermano de la iglesia. Tomamos más valor a esa voz que habla de que sigue tu camino, no hay problema, Dios no te va a juzgar por eso.
Prestamos atención y escuchamos la voz de la lógica, escuchamos la voz del temor, de la desesperanza, escuchamos las voces y escuchamos voces y prestamos atención y hacemos lo que ellos quieren. Y no recurrimos a la voz de Dios, a la voz que te va a hablar de que te detengas y que corrijas las cosas, si quieres andar en santidad. En el fondo escuchamos a la voz de la carne, la voz del mundo y la voz de Satanás. Somos impacientes y tratamos de resolver las cosas por nosotros mismos poniendo a Dios de lado. Detente y corrige lo necesario. Porque ese no es una vida que agrada a Dios. Así no es el evangelio del reino. Así no debe actuar un pueblo que ha sido libertado de las cadenas de esclavitud. Y yo decía la semana pasada que tenemos que dejar el pasado ahí atrás. No hay nada bueno en el pasado para traerlo al presente, sino solamente para compartir con otros de dónde nos sacó el Señor y de todo lo que sanó Dios en nuestras vidas. Eso es lo que podemos compartir con otros acerca de nuestro pasado. Debemos aprender a esperar en Dios, como dice el fragmento de esta canción, de este video. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar. Pero tienes que ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera. Nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios. No te dejes vencer por la impaciencia, espera en el tiempo de Dios. No te dejes ganar por la impaciencia, ni prestes tus oídos a escuchar cualquier cantidad de voces que te van a llevar a la destrucción. Espera el tiempo de Dios, porque sus promesas Él va a cumplir en tu vida. Regálame un amén a eso. Él lo va a hacer. Escuchar la voz de la impaciencia es ir contra el fruto del Espíritu, porque un elemento del fruto del Espíritu es la paciencia.
Ejercita hoy esta realidad aunque tengas dificultades. Aunque tengas muchos inconvenientes, no cedas ni busques otras alternativas como lo hizo Israel. Y este es el segundo punto. Es un mal ejemplo de santidad este Israel de Éxodo 32 porque buscaron otras alternativas antes que a Dios mismo. Acompáñame allí en Éxodo, nuestro pasaje base. Éxodo 32, versículo 4, la parte B en adelante dice: entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Oye, qué fácil es que Israel se olvidó de todas las maravillas que Dios había hecho en medio de ellos, ¿no? Así. Qué fácil es cuando el hombre se dispone, pero a hacer lo malo. Sale rapidito, facilito. Pero qué difícil es tener un corazón que asume el desafío de vivir en entrega, en devoción, en santidad y en verdadera adoración a Dios. Eso es lo complicado. Allí sí hay excusas. Allí sí hay problemas. Si queremos vivir para Dios, se verá el fruto de nuestra decisión. Si queremos vivir en santidad, se va a ver el fruto de nuestra decisión. Pero si queremos hacer todo lo contrario, escucha, también se va a ver el fruto de tu decisión. Y mientras estaba estudiando el pasaje y preparando el mensaje, me preguntaba, ¿por qué Israel escogió un becerro? Me llamó la atención eso. ¿Por qué un becerro? Pudieron escoger un águila, un halcón, un león, ¿sí o no? Cualquier otra cosa. Cualquier otro animal, si se tratara de animales. Pero escogieron un becerro porque era uno de los ídolos que posiblemente habían visto en Egipto. Y querían una experiencia similar. Querían una experiencia con un ídolo, pero no con un Dios real y verdadero. Necesitaban de esa imagen allí. Y como decía anteriormente, ya basta, hermano, de traer las cosas al pasado y quererlas mezclar con el presente para tratar de agradar a Dios. Israel anhelaba la comida de Egipto. Israel anhelaba esos dioses que estaban en Egipto, que vieron en Egipto. Israel anhelaba esas costumbres. Y no es así como funcionan las cosas con Dios. Y muchos cristianos es posible que necesiten ese olor acerca de la mundanalidad, que necesiten y anhelen ese momento de esclavitud de donde Jesucristo los sacó y quieren mezclarlo hoy en su vida de santidad para con Dios. Y no es así como funcionan las cosas. Porque un Dios que es 3 veces santo no requiere ni te está pidiendo migajas de espiritualidad. Quiere que tú y yo vivamos en santidad delante de Él, en un temor, en una reverencia delante de Dios. Ya el pasado, de donde Dios te sacó, tienes que dejarlo atrás, porque Él hizo todas las cosas y todas las cosas son hechas nuevas en Él. Amén. Y buscaron otras alternativas antes que a Dios mismo, porque se revelaron sus verdaderas intenciones. Se mostraron qué era lo que ellos querían. Se reflejó la idolatría y todo lo que extrañaban del sitio donde Dios los sacó. Y nosotros debemos reflexionar al punto de examinar nuestro corazón. Y si hay algo que está tomando el lugar de Dios en nuestras vidas. Si queremos vivir en una espiritualidad ajustada a nuestra conveniencia o aceptamos el reto de caminar con Dios. Y la semana pasada yo decía, mucha gente
quiere los milagros de Dios, pero no quiere escuchar su palabra. Mucha gente quiere la bendición de Dios, pero no quiere que Dios remueva dentro de ellos toda la suciedad que hay por causa del pecado para que sean transformados en lo que Dios quiere. Mucha gente actúa así. Como dije, Dios no quiere migajas de espiritualidad. Y hoy diría, Señor, ayúdame a pasar por el mar. Quiero caminar en seco. Abre el mar de las dificultades de esta situación difícil para mí. Manifiéstate, Señor. Pero yo no quiero caminar contigo en santidad. Yo quiero un becerro que yo lo pueda usar a mi antojo para allá y para acá. Yo quiero un ídolo. Yo no quiero a un Dios. Mucha gente piensa así. Y si alguien está pensando de esta manera, está rechazando a Dios y está imitando la actitud de los israelitas, que son un mal ejemplo, muy mal ejemplo de santidad. Viven una vida religiosa y de idolatría y esculpen a cada instante becerros de oro para tapar sus conciencias de que Dios les ordena que vivan para Él. Tenemos que examinarnos como iglesia. ¿Qué estoy edificando? ¿Estoy levantando un altar de adoración a Dios? ¿O estoy esculpiendo un ídolo? Me llamó la atención que Aarón, en el versículo 5, allí en el capítulo 32, dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Oye, ahí sí, Aarón vio la situación un poco desordenada, se dio cuenta de que el pueblo no estaba caminando muy bien, pero decidió levantar un altar y dice, mañana va a ser fiesta para Jehová. No. El momento, cuando nos damos cuenta que algo está mal, ese es el momento para corregirlo, no después. Y esperamos una actitud de Aarón, detente allí. Así no es. Pero no pasó. Cuando consentimos en el pecado, estamos siendo como los israelitas. No estamos señalando las cosas y no estamos dispuestos a corregirlas verdaderamente. Además, Israel extrañaba la vida de esclavitud. Las cosas no marchan bien y no pueden marchar bien cuando queremos rescatar las cosas del pasado y traerlas a nuestra vida con Cristo. ¿Y de qué santidad entonces hablamos? Si estamos, como decía anteriormente, necesitando oler la carne de los sacrificados a los ídolos egipcios. ¿De qué santidad hablamos cuando yo sigo deleitándome en las cosas de la carne y del pecado y del mundo? ¿De qué santidad hablamos cuando yo estoy trayendo a mi vida con Cristo costumbres y prácticas que yo sé que están mal delante de los ojos de Dios y Dios las reprueba? ¿De qué santidad estoy hablando? No es así como funciona. ¿De qué libertad estoy hablando cuando yo sigo deseando mi tiempo de esclavitud? Colosenses, capítulo 1. Puedes acompañarme allí, versículo 12 al 14. Colosenses capítulo 1, del 12 al 14. Mira cómo dice la palabra del Señor. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si
Si usted tiene un lapicito ahí, usted puede subrayar este pasaje o le toma una fotografía con su teléfono. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya el Señor Jesucristo nos libertó, nos sacó de ese lugar de esclavitud para poder caminar en santidad dentro de su amado reino, dentro del reino de Él. Nos sacó de las tinieblas a la luz. ¿Por qué insistir en andar en las costumbres y las prácticas de la oscuridad? Dios te saca de la vida de esclavitud del pecado para no regresar allí y que camines en santidad para Él. Y que caminemos en santidad para Él. Pero hay más. Está la otra. Estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para agradar a Dios. Porque si hay algo que ofende a Dios, no importa quién lo haga, no lo hagas tú. Si hay algo que agrada a Dios, no importa quién no lo haga, hazlo tú. Si has decidido vivir en esa vida de santidad. No importa que todo el pueblo haya dicho, queremos un ídolo, yo no voy a adorar eso. Eso no me conviene, eso no edifica a mi vida espiritual, eso no le agrada a mi Dios. Yo creo en un Dios vivo, yo creo en un Dios poderoso, yo creo en un Dios que hace proezas, yo creo en un Dios que hace milagros, yo creo en un Dios que sana al enfermo, que levanta al caído. Usted está conmigo. Yo creo en un Dios que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que estoy pidiendo y de lo que espero. Ese es mi Dios. Yo no voy a hacer lo que a Él le desagrada. Tenemos que tener una vida de santidad, una vida agradable a Él y no perder el enfoque, sino pensar y hacer lo que es correcto delante de Él. No sigamos el mal ejemplo de los israelitas. No sigamos un mal ejemplo como este video. Ay, mi amor, mamita. Curvas. ¿La viste? Tal y como me la recetó el doctor. Ni tan ni muy. ¿Sí? ¿Qué opinas? Disculpa, pero si yo tuviera el regalo que tú tienes, no lo desperdiciaría viendo cosas superficiales. Con permiso. No
no desperdiciemos ese regalo de una verdadera comunión con Dios, ese regalo que Dios nos ha dado. No lo desvaloricemos. Procuremos vivir agradándole a Él. Procuremos servirle a Él. No desperdiciemos la oportunidad que tenemos de venir a la casa de Dios a adorarle. Esto es un privilegio, el que usted esté sentado allí. Tu vida de santidad no está bien si ves como logros tu pasado sin Cristo y te jactas de cómo era tu vida sin Cristo. No le des más importancia a la vida sin Dios que a esta oportunidad de una verdadera comunión en santidad con Él. Y en tercer lugar, Israel es un muy mal ejemplo de santidad porque vivió una santidad falsificada. Vivió una mentira. 32 versículos del 6 al 9 de Éxodo dice: al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bueno, yo no sé si el pueblo de Israel en ese tiempo era un pueblo madrugador, pero aquí la Escritura nos dice que madrugaron, se levantaron temprano para rendir honor a ese becerro, para rendir idolatría. Ojalá que todos tuviéramos esa disposición de madrugar, pero para buscar la presencia del Dios verdadero. Amén. Y me llamó poderosamente la atención algo acá. Usted lo puede subrayar allí también. Dice el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Vaya conmigo ahí mismo a Éxodo, capítulo 3. Y mire cómo se expresa el Señor del pueblo de Israel. Mire lo que le dice a Moisés en esa oportunidad. Éxodo capítulo 3, del 7 en adelante dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Si usted está siguiendo atentamente la lectura, ¿se dio cuenta del contraste del Israel en Éxodo 32 al Israel en Éxodo capítulo 3? En el capítulo 3 vemos 2 veces que el Señor le dice a Moisés: mi pueblo. Y en Éxodo 32 vemos que Él le dice: tu pueblo se ha corrompido. Podemos ver que Dios no aprueba una vida que le desagrade, que no esté dispuesta a vivir en santidad y que a la primera oportunidad deje de un lado a Dios. Israel fue rechazado por Dios. Se olvidaron de quién había hecho grandes cosas en medio de ellos y le atribuyeron a un becerro esas obras.
a un becerro fundido de oro. Una santidad falsificada era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y eso es pecado. Y el pecado te separa de Dios, de esa comunión con Dios. Y Dios expresamente está rechazando a un pueblo desobediente que quiso vivir una falsa santidad, una falsa reverencia, que tenía una actitud hipócrita y que voluntariamente mezcló lo que era la verdadera adoración al Dios vivo, solamente por no querer esperar, por no querer sujetarse a Dios. La pregunta para nosotros sería, ¿estás realmente conectado con Cristo? ¿Realmente estás caminando con Él? ¿Te aferras a su mano y le dices, Señor Jesús, ayúdame a atravesar cualquier situación? Una santidad falsificada es pecado y el pecado te separa de esa verdadera comunión con Dios. Lo podemos ver en Romanos capítulo 6, versículos del 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mira el versículo 12, este también usted puede subrayarlo allí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Considérate, mi hermano, muerto al pecado de una vez por todas. Y empieza a pensar y acepta la verdad de que eres un hijo de Dios que debe vivir en santidad para Él y útil en justicia para su reino. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para el Dios vivo. Matemos toda actividad pecaminosa porque interrumpe nuestra comunión con Dios. Démosle la honra de vida en nuestras vidas al Rey vivo, al Rey de Reyes. Dejemos las excusas y aceptemos el desafío. Hermano, ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste al círculo de oración? ¿Por qué no viniste a la celebración? Te extrañamos, hermano. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Uy, hermano, teníamos un compromiso de verdad y bueno, ¿se solucionó, mi hermano? Amén. Sí, hermano, amén. Gracias a Dios se solucionó y días después vemos una fotografía por allí, hermano, en una misa. Considérate muerto al pecado, considérate muerto a las costumbres viejas de la antigua vida de esclavitud de allá de Egipto, de allá del mundo, de allá de Satanás, porque Jesucristo te ha libertado para que camines en santidad para Él y disfrutes de lo que es una verdadera comunión con el Dios vivo. Aleluya. Una santidad falsificada habla de la realidad de nuestro testimonio. Muchos ni siquiera son conocidos en su entorno como cristianos. A través de un tercer hermano uno conoce a la persona. Oye, ¿conoces a Luis Miguel? Sí, conozco a Luis Miguel. Ah, sí, oye, está bien. Te invito a mi iglesia, te invito a la casa de Dios, ¿sí? Ah, sí. Luis Miguel se congrega allí también. Es un hermano de la iglesia, toca la guitarra. Amén. Sí, qué bien. Oye, pero yo no sabía que Luis Miguel era cristiano. Pero si trabaja contigo. No sabía. ¿Y nunca te ha dado un tratado? No. ¿Nunca te ha hablado de Cristo? No. Una santidad falsificada habla de lo que verdaderamente somos. No hay evidencia de una verdadera libertad y santidad porque no hay actos ni actitudes. No hay conductas que reflejen que verdaderamente Jesús habita en nuestros corazones. Y qué fácil es para las personas que no tienen a Jesús identificar.
El punto no se trata de que Dios nos rechaza cuando fallamos. No, hermano. El punto es que no podemos vivir una doble vida y querer pretender mezclar las cosas santas con las cosas del mundo, con las cosas de la esclavitud del pecado. Así no funciona. Debemos pedir que en nuestra vida se refleje una verdadera identidad cristiana y que cuando nos vean seamos un blanco de gente que verdaderamente manifiesta que ha creído en Jesús. Luis Miguel, no, sí. Luis Miguel es cristiano. ¿Por qué? Pues sí, sí es cristiano, sí, sí. Y me ha invitado a la iglesia. Sí. Oye, qué bien, gloria a Dios. Sí, porque cuando todos queremos salir a la fiesta, Luis Miguel dice, no, tengo oración en la iglesia. Además, yo tengo una vida entregada a Dios. No pone excusas. Habla lo que es correcto decir. No, yo tengo una devoción con mi Dios y gracias, muchas gracias. Allí no más. Finalmente, y antes que se duerman, en Éxodo 33, en el versículo 10, el Señor le dice a Moisés, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. El Señor había resuelto exterminar a Israel. Pero bastó una oración de intercesión, bastó un clamor de Moisés para que el Señor cambiara lo que había resuelto sobre Israel y tuviera misericordia. Iglesia de Dios, el Señor extiende sus brazos, sus manos de amor y misericordia hoy sobre nosotros también. Él extiende sus brazos de amor y misericordia una vez más. Y tú y yo no debemos desaprovechar esa oportunidad de disfrutar una comunión verdadera y que a partir de ahora, si no lo somos, estemos dispuestos a ser un muy buen ejemplo de santidad para los demás. Un buen ejemplo de una vida que es entregada y que vive en devoción a Dios. Un ejemplo diferente. Él extiende su brazo de misericordia y de amor. No se trata de que Dios nos rechaza, no. Se trata de que Él exige de nosotros que vivamos para agradarle a Él. No seamos como los israelitas, porque Dios no negocia su santidad. No la negociemos nosotros tampoco. No añoremos esa carne sacrificada a los ídolos. No añoremos ese tiempo de esclavitud allá en Egipto. El Señor nos ha libertado para poder caminar en santidad para Él. Y yo quiero que cerremos nuestros ojos en este momento, inclinemos nuestros rostros. Y mientras se entona este cántico, que le digamos al Señor que es nuestro verdadero deseo, adorarle a Él, caminar con Él. Este es mi deseo, Señor. Adorarte a ti, reconocerte como el único y verdadero Dios, que no compartes tu gloria con nadie, Señor. Y que así como Moisés pudo interceder por el pueblo de Israel delante de ti, nosotros tenemos un intercesor perfecto, un solo mediador, Señor, delante de ti, por nosotros, que es Jesús, Jesucristo, nuestro Señor y Rey.